Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen la pena ser conocidas. No sé si en las semanas de parón de selecciones vuestras habituales rutinas futboleras cambian demasiado o no. A mí estas paradas sí que me cortan un poco el ritmo a la hora de seguir una competición liguera y creo que después cuesta un tanto retomar el hilo y también que a los clubs les corta las dinámicas. Sea como fuere, soy consciente de que el amante del fútbol le da igual ver a sus equipos habituales o a las diversas selecciones nacionales, esté de acuerdo o no con las decisiones del seleccionador de turno. Él sabrá más que nadie. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Esta semana cumplimos con una especie de promesa realizada hace unos meses. Allá por el mes de mayo dedicábamos un episodio de Quiero ser como Letizier al talento joven balcánico, con el maestro Juan Carlos Molero, a quien por cierto nunca me cansaré de recomendar en su cuenta de Twitter, @molero_jc. Pues bien, con buen criterio me hicieron ver que en aquel repaso faltaba Bulgaria. Y así, hoy cerramos el círculo y vamos a hablar de los jóvenes más prometedores del balompié de dicho país. Para diseccionar no solo a los jóvenes futbolistas que comienzan a despuntar en el país, sino también para charlar un poco sobre el nivel y la situación de la selección búlgara actualmente, he invitado a Valentín, a quien tal vez muchos ya conozcáis por su podcast, que recomiendo, Aquel verano búlgaro del 94, y también es muy probable que sigáis en Twitter. Él es el responsable de @futbolbúlgaro. Como no le quiero hacer esperar demasiado, ni a vosotros tampoco, vamos ya a charlar con él. Hola Valentín, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. Hola, buenas Gaiska, ¿qué tal estás? Un saludo a todos los oyentes de tu podcast Quiero ser como Letizier. Y bueno, pues estamos aquí para hablar un poco para explicarte mi proyecto sobre el fútbol búlgaro. Así es, tenía yo ganas ya de afrontar algo sobre el fútbol búlgaro porque al término de la temporada pasada hablé con el bueno de Juan Carlos Molero sobre fútbol en los Balcanes y alguien me apuntó que se me había colado el fútbol búlgaro, que geográficamente está en los Balcanes, así que prometí dedicarle un capítulo entero al fútbol de ese país. Una duda antes de empezar, ¿cómo te empezaste tú a interesar por el fútbol búlgaro? Bueno, yo soy de nacimiento búlgaro y pues claro, siempre me ha llamado las cosas de mi país, entonces siempre he querido pues mostrar un poco el fútbol búlgaro a los hispanohablantes principalmente, ya sean de Latinoamérica o de España. Lo recuerdo, lo he dicho ya en la introducción, que tu proyecto en Twitter se llama @futbolbúlgaro. Y ahí yo recomiendo seguirlo a todos nuestros oyentes porque hay un montón de cosas interesantes sobre un fútbol que a mí siempre me ha fascinado. Sobre todo a mí me empezó un poquito a enamorar la Bulgaria del Mundial 94, ¿no? Con los Stoichkov, Balakov, Ivanov, Lechkov. Un conjunto que podía parecer caótico, pero que llegó muy lejos. Bueno, digamos que muchas veces en Bulgaria hubo buenos futbolistas. Pero claro, hubo un régimen comunista que los jugadores no podían salir del país. No pasaba como, por ejemplo, Yugoslavia, que dicen, bueno, es una tierra de promesas, de tal, pero en esos tiempos eran los únicos futbolistas balcánicos que podían salir al exterior. Todos los buenos jugadores, ya sean rumanos,
de la URSS o búlgaros, pues no tenían esa posibilidad de salir a jugar fuera, solo podían pues hacer algún detalle en algún partido europeo con sus respectivos clubes grandes que los consideran, bueno, los consideran los españoles muchas veces porque son muy míticos de las previas europeas. Sí, muy bien. Y desde entonces, corrígeme si me equivoco, a nivel de selecciones, Bulgaria creo no ha conseguido clasificarse para ninguna fase final de ningún gran torneo. ¿Cuál puede ser el motivo? Pues bueno, vamos a ir un poco paso a paso. Sí. Primero, como te hemos contado, en la época comunista, pues los jugadores jugaban en sus ligas, respectivas ligas, y bueno, tenían algún encuentro europeo y también con la selección, y que bueno, que tampoco les podía hacer subir su nivel futbolístico. Claro. Ya después, a los finales de los 80 pues ya los jugadores búlgaros podían salir a ciertos países, eso hay que decirlo, muchos de ellos se fueron a Chipre y ayudar mucho en el crecimiento del fútbol de ese país. Y pues con la salida de los jugadores búlgaros como Stoichkov, Lugo Penev, todos ellos, pues aumentaron, mejoraron su nivel futbolístico y claro, yo creo que fue el culmen en el 94 de esa combinación de todo el talento búlgaro con las experiencias que tenían afuera del país. Uh-huh. Y yo creo que fue ese el culmen, pero claro, después lo que pasó fue como, digamos, no se sigue invirtiendo en el fútbol porque, claro, con la caída del comunismo, pues el país pues se estaba todavía intentando a ver cómo recuperarse de esa pérdida económica, de entrar en la democracia y no tenía dinero, bueno, sigue sin invertir mucho en el fútbol. Y claro, eso se perdió mucho ahí, no hubo una continuidad. Pero después ya, con la entrada de la Unión Europea, todavía sufrió el fútbol búlgaro mucho más. Ya. Y digamos estamos un poco ahora mismo en un estado estamos bastante abajo porque los clubes han dicho no vamos a producir jugadores, sino los vamos a coger, ya que después del 2007, que es cuando entra Bulgaria en la Unión Europea, ya los jugadores con pasaporte EU pues pueden jugar, muchos de ellos pueden jugar en los equipos y claro, para los equipos búlgaros es mucho más económico y rentable a coger futbolistas que no los conoce nadie, por ejemplo, de tercera división de Francia o de Italia o de donde sea, y pues que demuestren su nivel potencial y después pues vendérselos a un equipo así un poco, a un equipo bielorruso, ruso, ucraniano, que tiene un poco más de adquisición económica y pues así sacar adelante el equipo. También ahora mismo hay algunos equipos que ya se han planteado no hacer eso que hacen la mayoría de los equipos y producir ellos mismos sus jugadores, como por ejemplo es el proyecto de el CSKA 1948, que ha decidido seguir la línea del CSKA primitivo, que es la de solo jugadores nacionales que tengan talento, que estén en ese equipo, o por ejemplo Slavia, que tiene algunos extranjeros, pero lo que han hecho es traer a todos los mejores entrenadores de la cantera que hay en Bulgaria, unirlos para que saquen a algún jugador bueno. Uh-huh. Muy interesante esto que nos has contado, sobre todo para hacernos situación, ¿no? Porque hace unas semanas Bulgaria empató a 1 con la campeona de Europa, con Italia. ¿Se pueden sacar conclusiones de ese choque y decir que estamos ante unos primeros pasos de recuperación o no? Para nada, fue digamos un accidente. Bueno, yo la verdad es que lo que pasaba siempre es que teníamos la mente que somos un equipo, yo creo que perdedor. Entonces, yo creo que fue ese lo que nos llevó a que, por ejemplo, estuve viendo hace unos meses un programa así de humor
Y bueno, el que lleva el show pues hizo como que sketches que si ahora por ejemplo digamos Zanzíbar, que es una isla de Tanzania, Sí. se independiza y juega un amistoso, nos van a ganar 3-0 ya en el primer tiempo, y en el segundo ya será 5-0. Estamos en una situación psicológica muy mala, de que tenemos que somos malos, que tenemos malos jugadores, el público no nos apoyaba nada. Entonces yo creo que fue más o menos a raíz de también de las dos participaciones del CSKA y del Ludogorets en competiciones europeas, que también tienen jugadores nacionales que ya pues esto de jugar el fin de semana y también entre semana, pues a ver si afecta también a los jugadores, que sube un poco el nivel, se enfrenta contra jugadores mejores. Entonces yo creo que también eso influyó, porque ahora mismo el líder del equipo es Kirill Despodov, que está en el Ludogorets. Tuvo pues un traspaso traumático en el Cagliari, que no encajó. Él quería una cosa, el club quería otra cosa. Sí. Se estuvieron demandando y movidas legales. Entonces, a lo que iba, yo creo que esa victoria fue más, bueno, ese empate, perdón. Chupa Para victoria, ¿no? nosotros, para nosotros fue victoria, porque, a ver, era el campeón, el campeón. Entonces, esa victoria fue psicológica principalmente. Entonces, fue como una progresión. Después tuvimos con Lituania, que Lituania es a ver, no quiero parecer que somos superiores, pero no es un país que el principal deporte sea el fútbol, sino creo que es el baloncesto. Sí. Y entonces había también que vencerlos a ellos. Y los vencimos. Con un gol, no sé si falló Kirill Despodov, tres goles clarísimos. Bueno, también el portero tuvo bastante que ver, pero tuvo como tres ocasiones muy claras. Después Ibai Buchov marcó el gol en el 82, creo que fue. Y fue ya, la verdad es que una liberación psicológica muy buena. Y después ya fue como la guinda del pastel, la victoria contra Georgia, pero bueno, eso yo no lo puedo considerar un poco como victoria, porque tanto los georgianos como nosotros estábamos jugando con unos jugadores de reserva, pero los ganamos, no sé si fue 5-1 o 2, no me acuerdo ya. Y pues yo creo que fue eso. Hay una... eh, nos hemos liderado psicológicamente, que somos un equipo que está en lo más bajo de la clasificación de la FIFA. Ya. ¿Quién es el seleccionador ahora mismo en Bulgaria? El seleccionador es Yasen Petrov. Es un entrenador que que ya llevó al Chernomore, si no me equivoco, también al Levski, al grande del Levski. Y después estuvo unos cuantos años en China siendo entrenador, que en China ser entrenador es bastante complicado, y tuvo bastantes éxitos ahí. Entonces yo creo que a él le costó al principio, porque perdimos así. El primer partido que tuvo, creo que perdimos 3-0 o 4-0 contra Suiza, y ya teníamos encajado 3 goles en los primeros 15 minutos del partido. Entonces tuvo una buena entrada en la selección, bastante traumática, pero con mucho trabajo, viendo jugadores y tal, pues yo creo que ha un poco mejorado. Y además también ha dado un poco un plus, les ha dado más posibilidad a los jugadores más jóvenes de entrar en el equipo. Y ha sido como, por ejemplo, hay un 60% de jugadores jóvenes contra un 40%, y así menos de 23 años, la mayoría son los jugadores del equipo. Y esto me sirve a mí para empezar a hablar realmente, en parte, también me apetecía saber cómo es el momento actual del fútbol búlgaro, pero también para hablar de futbolistas jóvenes y talentosos que a muchos de mis oyentes aquí en el podcast les gustan. Entonces, a partir de ahora recomiendo que tomen lápiz y papel, o boli y papel, o que lo apunten en el móvil, y vamos a empezar a hablar por
de jóvenes talentos y empezamos por la portería. Tú me has ido apuntando varios nombres. El primero de ellos es Daniel Naumov, del CSKA 1948 de Sofía. ¿Qué podemos decir de él? Pues bueno, es un jugador bastante talentoso. Es canterano del Ludogorets, que se lo vendió al CSKA. Y a ver, ya hubo bastantes ofertas por él, por equipos franceses, holandeses, polacos, y hasta en la prensa búlgara salió que hubo interés del Atlético de Madrid. Oh. Y entonces, pues es un jugador bastante a tener porque tiene muy buenos reflejos. Es un jugador que tiene unos reflejos de maravilla y juega muy bien con los pies. Yo creo es un poco la evolución del portero búlgaro. Digamos que los porteros de hace 10 años pues no juegan tan bien con los pies, pero ya Daniel Naumov es un jugador bastante completo para la portería y solo tiene 21 años si no recuerdo mal. Uh-huh. Y es un porterazo. También tenemos a Svetoslav Vutov, que juega en Slavia Sofía. Como ya dije anteriormente, Slavia tiene uno de los mejores entrenadores de búlgaro que hace de jugadores talentosos de 18 y 17 años jugadores de primer nivel, porque Svetoslav Vutov el año pasado, en la temporada pasada debutó y bueno, pues ha ido progresando y ahora mismo para mí es el mejor portero que hay en Bulgaria y a nivel búlgaro también, para mí es el mejor. Te hace paradas imposibles. Me recuerda un poco a Casillas, pero también es una comparación muy grande y muy bestia. Pero bueno, ahí va. Hay que decir que la posición del portero en Bulgaria, la verdad es que ahí es el único sitio donde Yasen Petrov, pues la verdad es que tiene a elegir unos cuantos. Ahí no tiene problema, tiene el bendito problema de decir esto o este. Yeah. Y claro, también hay un chaval que juegan aquí en España, que bueno, que se ha criado aquí en España, que es búlgaro, que he hecho unas cuantas veces entrevistas en mi podcast. Uh-huh. Y es Víctor Nikov, que bueno, ahora está jugando en el filial del Getafe, que en el Secuellamos tuvo una buena participación el año pasado. Uh-huh. Y es un portero de futuro. Y si quieres, podemos pasar a la defensa, si no te parece mal. Sí, perfecto. Ahí me apuntas primeramente dos hermanos, dos gemelos que ya han salido de Bulgaria. Petko Hristov está jugando en Spezia, en la Serie A, uh-huh. y su gemelo, Andrea, que sufre un poco como no sé si sabes quién es Miroslav Klose, de la selección alemana, uh-huh. que antes, que tenía para mí era un jugador que con selección la rompía y con su equipo pues no destacaba. Entonces, uh-huh. el gemelo el gemelo Andrea Christoph sufre un poco así esa transformación, que cuando está con la selección hace muy buenos partidos, pero cuando está en Slavia pues no saben ni dónde está. O sea, es un caso muy particular que tenemos en Bulgaria. Uh-huh. Y bueno, Valentin Avtov, que es para mí el mejor defensa ahora que tenemos de Bulgaria, que ha sido recientemente fichado por el Monza. Antes estaba en el Bolonia, que no ejerció su opción de compra. Y pues es un chico que ya con 14 años era capitán del CSKA. Es un gran talento que tiene el equipo rojo. Uh-huh. Y otro jugador que destaco, que es Víctor Popov, que para mí es un jugador que ya la verdad es que tiene que dar el paso al extranjero o el CSKA o el Ludogorets, que juega en el Chernomore. Uh-huh. Tiene 21 años, es lateral derecho, si no me equivoco, un jugador bastante agresivo que sube por banda, muy veloz, y la verdad es que a mí me fascina mucho. Además, no sé si había una cuenta en Twitter que hizo también un análisis así y que también le gustó mucho, y para mí es un jugador bastante bueno. ¿Y en el centro del campo qué?
De mediocampistas tenemos a Ilyan Iliev Jr., que bueno, estuvo jugando en el equipo de su padre, que en el Chernomore. Ujú. Y bueno, su padre también se llama Ilyan Iliev y él pues es el junior. Mm. Y le hicieron una vez una entrevista bastante interesante que le preguntaron al capitán del equipo, si tú no la pasas a su hijo, que después te cae una bronca. Y claro, y entonces había un poco de cachondeo en el equipo. Pues ahora mismo ha dado el paso al extranjero. Yo estuve hablando con algún agente español que le estaban buscando aquí en España Ujú. algún equipo, pero al final no, no digamos que no lo encontraron. Ujú. Es un juego muy técnico, juega muy estilo península, ya sea el estilo que se juega en España y en Portugal. Salió de la cantera del Academia Coimbra y ahora mismo lo está respetando en el Apollon Limassol de Chipre. Ujú. Está jugando muy bien, marcó un gol en el derby anterior, su equipo va primero y para mí es un jugador bastante interesante y que, a ver, está jugando en Chipre, pero ha subido un poco el nivel para mi gusto Ujú. y ojalá pues pueda salir un poco a un equipo mucho mejor que la Liga Chipriota. Ujú. Después tenemos dentro del campeonato búlgaro, a mí también me gusta este jugador Dimitar Tonev, que yo creo que tiene mucho potencial para llegar a ser un buen jugador. Y es muy peleón, podríamos decirlo que puede jugar de 6 o de 8. Y después tenemos para mí que son jugadores que ya por donde están en Holanda, que es para mí, que es que cualquier jugador búlgaro que vaya a Holanda, que estuve unos cuantos años, ahí sube muchísimo el nivel. No sé qué les enseñan a ella a jugar, pero sube mucho el nivel. Y me alegro que Filip Krstev, que para mí es uno de los talentos más grandes que hemos tenido en los últimos años en Slavia, lo estaba petando muchísimo. Fichó por el Le Mol belga, que forma parte del City Group Ujú. y que, bueno, estaban intentando así, pues, ah, me han dicho que lo seguía Pep Guardiola y todo eso, pero bueno, a ver, vamos a ver si en el Cambuur de la Eredivisie de Holanda, pues, puede mejorar muchísimo más. Ujú. Stanislav Sofov, que es otro mediocampista bastante talentoso de corte ofensivo, juega en el Heveran. Este jugador, pues, a mí siempre me han llegado como que 5 personas me han llegado haciendo informes de él, que les han gustado mucho por la participación de Bulgaria sub-19 o sub-21. Me han Ujú. dicho que es un jugador que tiene mucho talento, lo han ofrecido a canteras de españolas y todo. Y es un jugador que yo creo que va a dar mucho futuro en el equipo. Todavía no he debutado con el primer equipo, pero yo creo que no va a ser, no durará en debutar. Y en la punta del ataque. De delanteros aquí vamos a decir que sufrimos un poco de escasez de jugadores. Ujú. Tenemos a Preslav Borukov, que juega en el campeonato húngaro, juega en el, no lo voy a decir el nombre del equipo porque la verdad es que es bastante complicado. Ujú. Y bueno, pues el profesor Boruco para mí es un jugador bastante interesante. Además, no, o sea, él fue canterano del Levski, pero ya con 14 años se fue a Inglaterra, entonces tiene un poco así como el mítico delantero británico, Sí. fuerte, muy fuerte físico, que controla muy bien el balón. Entonces, para mí, ahora mismo es uno de los mejores jugadores búlgaros, bueno, digamos de sub-23 de Ujú. delanteros. Y también como te había comentado, el caso de Sí. Slavic, que es una de las joyas de la cantera del Valladolid, que es a descendencia búlgara, pero yo, por lo que he oído, le he escrito unas cuantas veces en búlgaro a ver si de verdad era lo que decían en la prensa, que no quiere saber nada de Bulgaria y quiere jugar con la selección española.
Veremos qué sucede con él. Has hecho un repaso la mar de interesante, la verdad. Son nombres a apuntar, veremos si alguno de ellos acaba en el campeonato nacional, es posible, o igual dan el salto incluso a un fútbol más competitivo, como has comentado, de Ilian Iliev Jr., que de Chipre pueda pasar a otro campeonato, yo que sé, a Italia, o incluso, no sé, a otro campeonato más competitivo. Sí, te quería comentar que me parece muy interesante lo que pasa ahora mismo en... Hace unos años, por ejemplo, los jugadores de los campeonatos balcánicos pasaban directamente a la liga, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues ha hecho como que este traspaso ha sido como... se ha convertido en cuentagotas. Ya. Hay muy pocos jugadores que pasan ese nivel. Ya sé que es un nivel que es un paso muy grande. Por ejemplo, el campeonato de la Serie A, pues sí que apuesta por ellos y la verdad es que hay muchos jugadores ahí balcánicos que están jugando bastante bien y hay muchos chicos búlgaros que han ido ahí y bueno, pues como Petko Christoph, pues han pasado de las categorías inferiores, después a la Serie C, Serie B y ahora han llegado a la Serie A. Entonces, no sé por qué el campeonato, bueno, la liga, Uh-huh. ya no quiere apostar por ese talento balcánico. Cosas que pasan en el fútbol. Ya sabes cómo va esto. Sí, Has comentado también hace un ratito que tú también tienes un podcast. Oye, ya que estamos, cuéntale a la audiencia de Quiero ser como Letizier de qué trata, cómo lo pueden seguir, cómo lo pueden escuchar. bueno, es un proyecto que tuve que lo quería hacer, pero lo acabo de dejar porque no tenía tiempo. Mm, Antes no trabajaba, ahora sí. Y entonces tenía un poco más de tiempo. Entonces, en él le venían jugadores, ya sean búlgaros que están aquí en España, ujú, por ejemplo, o búlgaros que han tenido algún pasado español, saben hablar el castellano, sí. eh, o, o cosas interesantes del fútbol balcánico. Ujú, Entonces es bastante interesante. Por ejemplo, a un argentino que jugaba en el Lokomotiv, a un búlgaro que jugaba en la cantera del Español, que, bueno, antes en la temporada pasada jugaba en el Levski, pero ahora juega en Rusia. Y claro, y también, como ya te dije, a Víctor Nikov, unas 2 veces lo he entrevistado. ujú. Y bueno, lo podéis ver en mi cuenta de Twitter, que se llama Aquel Verano Búlgaro del 94. No sé, creo que no te vas a sorprender el nombre. Eh, No. que bueno, que es un poco como, por ejemplo, el culmen del fútbol búlgaro que hemos tenido y que, por ejemplo, casi todos me han dicho, bueno, es que yo me acuerdo del Lugo Pérez, o yo me acuerdo del calvito este que les marcó a Alemania, que era Lechkov. Let's Eh, y claro, entonces todos se acuerdan de eso. Bueno, ya muchos ya no se acuerdan. Además, tampoco hemos jugado. Yo la última vez que vi jugar a un España-Bulgaria fue cuando estaba en primaria todavía. Y eso que han Hace mucho. pasado mucho, que han pasado muchos años. Está yo si no sé, no recuerdo en cuarto de primaria y hace mucho que dejé la primaria, la ESO y el bachillerato. Sí. Entonces hace muchos años. No sé si habrá pasado como 18 años por ahí. Ujú. Eh, y entonces como que ya no hay que tantas constancia de fútbol búlgaro. Yo cuando comencé con el Twitter, pues no había casi, digamos, ninguna información. Había una cuenta que era de todos los Balcanes, que te hablaba un poco de Stanislav Ivanov, que en esa temporada estaba en muy buena forma Ujú. y poco más. Y entonces pues, yo me dediqué, dije, bueno, vamos a darle al tema y porque veía que hay mucha gente que sigue el fútbol romano, pero búlgaro pues era como algo desconocido, algo, por ejemplo, comparado con si, por ejemplo, el fútbol de, yo qué sé, de la Polinesia francesa, Sí. que es muy random y tal, entonces un poco así, y eso que tenemos, el Ludogorets que siempre está haciendo competencia en Europa y el CSKA pues ahora mismo pues también. Pues lo dicho, desde aquí recomendamos ese verano búlgaro del 94. Y Valentín, gracias por pasarte de verdad por Quiero ser como Letizier. Ha sido un placer enorme tenerte y bueno, esperamos seguir en contacto.
Pues muchas gracias a ti, un saludo a todos los oyentes y si quieres alguna vez te ha llamado alguna atención del fútbol búlgaro o yo qué sé, de repasar los poderes del 94, pues aquí me tienes y pues un abrazo a todo el mundo y que me siga en Twitter. Por supuesto. @fútbol búlgaro. Es facilito y fácil de recordar. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Un día más cerramos Quiero ser como Letizier con los acordes del Weapons de Dark Rocks. Espero que hayáis tomado buena nota de todo el talento que hemos juntado en unos pocos minutos de podcast. Espero también vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis todo juntito en quiero ser como Letizier.blogspot.com. Poco a poco los suscriptores del podcast van subiendo y desde aquí os animo a que os suscribáis a nuestros canales de iVoox, Spotify o Apple Podcast. Y si además se lo recomendáis a vuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo de estudios, mejor que mejor. Esta semana me voy a despedir con una frase de uno de los más grandes futbolistas búlgaros de la historia, Hristo Stoichkov. El atacante de Plovdiv aseguró con su contundencia habitual: Dios estaba de nuestro lado, pero el árbitro era francés. Hasta la semana que viene. Vampire time, and I'll know you for real. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that I go